Bienvenidos a otro episodio. En esta ocasión tenemos a la única sargento que trabaja en el departamento de Highway para la policía de Nueva York. Es además cantante y sí, tú eres cantante. Y además es la chica noticia. Es la mujer que más noticias habla. Así que bienvenida, Lauren Acosta. Hola, ¿cómo estás, Alex? Muy bien, agradecido por aceptar la invitación al podcast. No me pusiste un pero desde que te dije y te agradezco mucho por venir. Gracias a ti por pensar en mí. ¿Qué tú haces para atraer tanta noticia? O sea, ya desde el tiempo que tengo conociéndote, yo te he visto en noticias americanas y te he visto en noticias internacionales de otro país. O sea, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué tú jalas tanta noticia? Tú tienes como un imán para eso. Bueno, puede que sea que yo soy muy social. ¿Ok? También lo que yo hago como trabajo, como te dije que soy la única mujer en el departamento de policía de Highway Patrol. So, Entonces, parece que eso atrae mucho a las personas. ok. Antes de llegar ahí al área laboral, rapidito, en 30 segundos, si tú pudieras darme una introducción de dónde tú eres y a qué tú te has dedicado después que llegaste aquí a los Estados Unidos, ¿qué tú me dirías? Bueno, yo vengo de un pueblito pequeñito, de San Pedro de Macorís, se llama Consuelo, y vine acá cuando llegué aquí, empecé la escuela, empecé a trabajar, 3 trabajos y la escuela full time. So, eso me ayudó a llegar hasta donde estoy ahora. ¿Y cómo tú llegaste aquí? ¿Viniste con visa? ¿Te quedaste? ¿O cómo fue ese proceso? Bueno, mi papá ah, obtuvo la residencia y por medio de él yo pude venir acá. Ok, so él te trajo obviamente, como su hija. ¿Hace qué tiempo de eso? Hace aproximadamente 20 años que estoy acá. Mm. ¿Y tú sabías el idioma inglés cuando viniste? Bueno, si se puede decir que lo sabía, yo lo machacaba, Ok. como dicen. O sea, tú estudiaste inglés en Santo Domingo. Estudié un poquito de inglés en Santo Domingo, un poquito, diría 3 años y How algunos are 3 you? Fine, meses. thank you. Porque es el idioma, bueno, el inglés que Yes. yo estudié también. Bueno, si ellos te enseñan mucha gramática, tú aprendes mucho Ujú. las terminologías y cómo decir muchas cosas, pero el problema es la comunicación, Conversación. la conversación, conversar con otras personas. Entonces es que tú te trancas y eso es lo menos que ellos dan. Yo tuve 3 años y 3 meses estudiando inglés y de esos 3 años y 3 meses fueron de conversación. Y eso es lo que más tú necesitas, aparte de todo, conversar para que tú puedas entender y que otras personas te puedan entender cuando tú hablas. ¿Cuál es, aparte de que quizás el idioma, cuál es otra cosa que fue challenging para ti empezando aquí en los Estados Unidos? Bueno, cuando yo vine acá ya yo era una adulta. Tú tienes que adaptarte a nuevas cosas que tú no lo tenías, por ejemplo, en el país donde yo estaba, Ujú. y buscar un trabajo. eh, Obviamente, el idioma también es difícil, es un poquito, ¿cómo te puedo decir? Es un challenge, algo que te pone en el medio. Mm. Y a veces tú dices, no lo puedo hacer simplemente porque tienes miedo a lanzarte a las cosas. Mm. ¿Cuáles fueron esos, algunos rapiditos, sin entrar quizás en detalle, pero de los trabajos que tú primero tuviste aquí? ¿A qué te dedicabas? Bueno, mi primer trabajo, cuando yo vine en el 2000, yo vine en el 2001 primero, fue como de visita a buscar mi residencia e irme para atrás, porque yo estaba en la escuela en Santo Domingo, iba a la universidad. Yo quería terminar la universidad en Santo Domingo y en ese periodo tuve un trabajito en una tienda de celulares por 3 meses, no por mucho Ah, tiempo. ahí fue donde se tiró donde se tiró el hombre, ¿verdad? Tu actual esposo. Lo Exactamente, sé porque ya conozco la historia, él me la hizo y ahí fue donde, tú estabas en tu primer trabajo y ahí él te conoció. exactamente. Mm. Empecé ahí en ese trabajito, trabajé 3 meses, conseguí mi pasaje, me fui para atrás para Santo Domingo. Porque eso fue en el 2001. Eso fue cuando las torres cayeron. Yo dije, no, esto no pasa en Santo Domingo, yo me voy para atrás. Me fui para atrás y después en el 2003 regresé. Ahí regresé a quedarme.
porque ya no podía estar viajando cada 6 meses. Cuando tú tienes una residencia tienes que viajar cada 6 meses para poder mantenerla, si no te la quitan. Entonces tenía que viajar cada 6 meses, tenía que pagar la universidad allá. So, era difícil con un sueldo en Santo Domingo pagar la universidad, pagar los viajes. Es muy difícil. So, tuve que regresar y quedarme acá. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tú tenías muchas cosas? O sea, que tú tenías tus padres contigo, ¿tu infancia fue abundante o cómo era? Bueno, mi infancia en Santo Domingo fue un poquito, puedo decir que dura. Ujú. Primero empecé a vivir con mi abuela. Me crié con mi abuela. ¿Por qué? Porque mis padres se separaron yo ni siquiera había nacido cuando mis padres se separaron, so fui a vivir con mi abuela. De ahí, mi abuela no tenía tantos recursos, ella simplemente se mantenía con lo que sus hijos le daban. Mm. So, de los que ella recibía, yo recibía también. So, puede ser que solamente tenía un par de zapatos para ir a la escuela. La ropa que probablemente tenía era ropa que otras personas me daban. Y así yo crecí. ¿Tú eras buen estudiante? Oh, sí. Eso era lo más importante para mí, la escuela. Para mí, mantener una nota alta era mi pride. Ese era mi orgullo, ¿Y, mantenerla. y qué tanto te afectó, vamos a decir, emocionalmente la separación de tus padres? No podría decir que me afectó mucho porque Mm. en realidad yo ni siquiera lo vi. Oh, ok. Yo no vi esa separación, ya ellos estaban separados y yo vivía con mi abuela. Para mí mi abuela era como mi mamá. Ah, te hago la pregunta porque yo sé de algunos casos donde tú sabes que yo también vengo de un matrimonio disfuncional, donde desde que yo tengo uso de razón, mi papá y mi mamá no vivieron juntos. Ujú. Y desde pequeño, mi papá y mi mamá siempre fueron separados. Y yo crecí y he visto el mismo caso en otras personas y a veces yo veo que se utiliza eso como excusa para escudarte detrás de esa situación y no avanzar en la vida. Eh, ¿Tú crees que hay muchas personas que hacen eso? ¿O cómo fue tu experiencia? Tú decías, por ejemplo, tú tienes tu familia, tu esposo, tus dos hijos. Tú, ¿cómo? En el caso de que como yo lo tomaba, yo decía, oye, esta situación de papi y mami, la que sea que fuera, que no era muy saludable, lamentablemente, eso es lo que yo no quiero. O sea, yo no quiero esa situación para mi vida, para mi esposa o mis hijos. ¿Cómo tú, en el tiempo que tú crecías, cómo tú veías eso? Bueno, eso fue lo mismo que me motivó. Sabes que a veces tú te puedes motivar en la misma dirección en la que creces y quedarte ahí y estancarte, o puedes decidir, no voy a hacer eso, voy a hacer todo lo contrario a lo que estoy acostumbrada. Ese fue mi impulso, superarme, tratar de salir de seguir ese molde. So, Mm. yo no quería estar ahí. Lo que me motivó a mí a crecer y apartarme de eso que no voy a decir que fue malo, porque sí, mi abuela me enseñó mucho, yo aprendí mucho, Ujú. principalmente ella me llevó a los caminos del Señor, que es Mm. muy importante en mi vida. Eso lo agradezco, ella me guió en mi vida, pero hubieron muchas cosas que yo diría que me ayudaron para ser fuerte y para querer ser mejor en un futuro y no hacer lo mismo que pasó en mi vida. Por ejemplo, tener una familia, yo siempre quise tener una familia y mantener mi familia unida. Yo decía, si abajo de un puente yo voy a estar, abajo de un puente con mis hijos y con mi familia yo voy a estar. Tú mencionaste los caminos del Señor y by the way, tengo que, personalmente, yo creo que nunca te he dicho esto, pero tengo que agradecerte porque creo que tú fuiste un instrumento que Dios utilizó para yo volver a los caminos del Señor y arrepentirme de mis pecados. Yo recuerdo en el justo instante en que nos vimos en el Bronx, donde yo vivía, y tú me invitaste a la iglesia y yo fui y bueno, me expuse a la palabra del Señor y allí entonces
Dios trató conmigo y ahí fue donde yo entonces me arrepentí de mis pecados y quizás si no hubiese sido por esa intervención tuya, no, eso no hubiese pasado. Así que nunca te he dado las gracias por eso, pero te lo agradezco. Una de las cosas que yo recuerdo, porque no pasó automáticamente, pero una de las cosas que yo recuerdo que me pasó y que yo veía contigo y tu familia, una vez me invitaste a comer a tu casa como regular y tú serviste la comida primero a los niños. Y yo vi que tú le serviste la comida a Hazel, ella se sentó, Hazel es tu niña, y ella se sentó en la mesa. Yo incluso tengo una foto, yo la voy a poner aquí en la pantalla, para que yo tengo una foto de ese momento. Hazel tenía como 2 años, 3 años, y ella, tú le diste la comida, tú no estabas ahí, yo estaba en la mesa y ella se sentó y puso la comida en la mesa y cerró sus ojos y comenzó a orar por la comida, y yo me quedé como que, oh. Como 3 años ella comenzó a hacer eso. Eso me sorprendió bastante y yo dije, yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero enseñarles a tener temor de Dios y a que aprendan a amar a Dios y a obedecerlo. Así que yo creo que eso es algo que te lo debo atribuir a ti. No, bueno, eso es todo obra de Dios, porque yo digo siempre que no hay coincidencias. El Señor nos usa a nosotros mismos para que podamos ser guía para otros. Tú y tu esposo han sido ejemplo, no tanto para mí, sino para mi familia y para la forma en cómo nosotros nos manejamos, tanto en el matrimonio como, tú sabes, nuestra vida personal. Yo quisiera saber cuál eran una de esas características que tú buscabas en una pareja cuando estabas soltera. Bueno, primeramente yo pensaba que a los 18 años yo tenía que casarme. Esa es la mentalidad de nosotros, de los hispanos. Realmente cuando estamos creciendo, ya a una muchacha que va llegando a los 20 años, los mismos padres dicen, se está pasando. Se está pasando, hay algo que no está bien. Y si tú llegas como a los 21, 22 y tú no se ve que tú tienes una pareja, fulana, ve acá, tú no tienes ni un novio, ni... Tú sabes, y ese yo creo que es la cultura, que lo que es eso, casarse temprano y tener hijos de una vez. Pero ¿cuál era una de las características que tú buscabas en una persona? Bueno, yo tenía algo que espantaba a todos los hombres. Y era que cada vez que alguien trataba de cortejarme, yo le decía, bueno, yo no estoy buscando relajo, yo estoy buscando una pareja para casarme. Una vez se iban. Se mandaban. Se mandaban porque parece que no andaban buscando eso. ¿Tú consideras que tú eres una persona que tiene carácter? Tú tienes un carácter fuerte. Sí. ¿Y cómo tú haces para manejar manejar ese carácter con otras personas? Vamos a decir que te acaban de conocer o cuando tú conoces a una persona nueva, ¿cómo tú te manejas? Porque te lo digo porque el carácter tuyo es que tú eres straight. O sea, tú le dices a la persona lo que tienes que decirle, ¿verdad? Y quizás no te importa. ¿Cómo tú te manejas con una persona que quizás no entiende tu forma de ser y a veces quizás se ofende o lo que sea? Bueno, primeramente yo trato, pero no trato de ser tan ruda, porque yo sé que a veces lo soy, pero yo mayormente lo hago con las personas que tengo la confianza. Pero si es una persona que acabo de conocer, trato de no ser tan ruda, pero sí me gusta ir a los trails. No me gusta que la persona vaya a pensar una cosa que no es, sino que eso es lo que es y eso es lo que es. Y ya. Ok. ¿A ti te gusta ser franca, ser directa? A veces eso resulta ofensivo. No quizás porque tú estás tratando de ser en sí ofensiva, pero ¿no te gusta que se piense lo contrario de lo que tú vayas o quieres y decir, right? En tu intención? ¿Te gusta ser más directa? Exactamente. Ya si la persona... Ya no hay como un juego, sino como para ver si me gusta algo o no, sino esto es lo que yo presento, esto es lo que yo soy. Si te gusta, podemos seguir teniendo una relación, una amistad. Si no, se corta el mismo ya. Por la tercera vez, ¿cuál es esas cualidades que tú buscabas
O déjame preguntártelo de otra manera. Félix era una persona que tú lo veías y tenía las cualidades de una persona que te atraía, ¿sí? Bueno, la primera vez que yo lo vi... No fue como amor a primera vista. No. A mí ni siquiera me gustaba Félix. Cuando yo lo vi con su pelito largo... Espérate. Físicamente él no te gustaba. Yo veía a una persona... ¿Sabes? Como nosotros nos crían en Santo Domingo. Una persona con arete, una persona con... ¿Félix tenía arete? No me acuerdo si tenía un arete, pero tenía el pelo largo. Okay. Tú relacionas pelo largo con una mujer. So, sí. Esas son cositas que... Tatuaje o cosas así. No creo que tenía tatuaje en aquel tiempo, porque yo creo que se lo hizo fue cuando fue para el military. Okay. Pero esas son cositas que tú relacionas como una persona, como un sinvergüenza. So, cuando yo iba a buscar un hombre, yo miraba cómo la persona estaba vestida. Serio. Tenía que estar vestido serio. Nunca como yo. Camiseta rosada, no. Yeah. So, tenía que estar vestido serio. Primeramente, la primera impresión valía mucho. Cómo la persona hablaba, cómo se expresaba, qué andaba buscando. So, por eso yo se lo ponía todo en la mesa. This is what I'm looking for. Eso es lo que estoy buscando. Si tú no estás buscando eso, no pierdas tu tiempo. ¿Qué pasó cuando tú le dijiste a él eso? Bueno, hubieron un par de tiempos que nos tuvimos separados, pero al fin y al cabo, sin decírmelo, yo me di cuenta que eso era lo que él en realidad quería. So, sí nos conocimos en aquel tiempo, en realidad no había ningún interés. Cuando yo vine para atrás, en el 2003, nos hablamos otra vez por MSN y le dije que necesitaba un trabajo. Ahí fue que me ofreció el trabajo como mesera en el restaurante donde él trabajaba. Trabajé como por algunos, voy a decir, 3 a 5 meses como mesera y después conseguí un trabajo como real estate agent. Real estate. Yes. Oh, tú eras real estate. Yes. Interesante, porque yo pienso que tú harías un buen trabajo como real estate. ¿Te fue bien en eso? Sí, me iba bastante bien. Pero yo no estaba haciendo como vendiendo casas. Yo trabajaba en una compañía. ¿Y qué tú hacías ahí directamente? Era una compañía de, podría decir como algunos 1,200 apartamentos. Entonces las personas ya venían al lugar a buscar los apartamentos. Pero... sí, yo tenía como que era tener la licencia para poder ofrecerle el apartamento, llevarlo, enseñárselo y ver si la persona cualificaba para rentar el apartamento. Yo tenía que hacer todo el proceso como quiera. ¿Y tú te requerían tener la licencia o tú estabas bajo la sombrilla de esa compañía? No, sí, yo tenía una licencia. Personal. Pero sí, tú tienes que tener tu licencia personal. Pero aún así, yo era real estate agent. Yo necesitaba un broker. So, yo estaba bajo un broker. Ok, tú tenías que tener una licencia personal, pero tú tenías que estar bajo un broker que es como otra licencia. Sí, es una licencia mayor. Tú ganas esa licencia de broker una vez tú vendes, tú tienes que acumular puntos. Cuando tú vendes casas, tú vas acumulando puntos y esos puntos después tú vas y aplicas por tu licencia de broker y después tú la tienes y ahí tú puedes hacer tu propio negocio como broker y tú puedes tener otra persona debajo de tu sombrilla como salesperson y eso es lo que yo era. Yo era un salesperson para él. ¿Y cómo te iba con eso? Me iba bastante bien. Yo hacía comisión por cada apartamento que yo rentaba. Tenía un sueldo y tenía comisión también. ¿Y qué otros beneficios tenía con eso? ¿No? Ningún otro. ¿Solamente ganabas bien? Sí, ganaba bien, pero... ¿Y te gustaba eso de...? Yo no me veía haciendo eso mi vida completa. Yo era una persona más de más actividad. A mí siempre me ha gustado law enforcement. Me ha gustado siempre. Yo creo que eso tiene que ver mucho con tu carácter. ¿Tú crees? Sí, porque no solamente por tu carácter de cómo te manejas, sino yo te considero una persona estricta. Sí, bastante estricta. Yo diría, no, o sea, con tus hijos, yo lo veo, con las personas que te rodean, una persona bastante estricta y yo creo que por eso you fit in entre la categoría de law enforcement. So, quizás avanzando un poquito en el área laboral, o sea, ¿por medio de quién o cómo tú llegas a la policía de Nueva York? Cuando yo estaba todavía siendo a real estate agent,
yo vi la aplicación para policías. Yo conocí a Félix, él me dijo que iba a ser policías también. So, como a mí siempre me gustaba, yo vi la aplicación y apliqué. No solamente para policía, yo apliqué para bombero también. You So, did. yo cogí el examen para bombero, cogí el examen para todo lo que me aparecía en el medio, cualquier oportunidad yo le agarraba mano. Sí, Yo también. lo primero que viniera, yo decía, el primero que venga, eso yo cojo. ¿Cuál fue tu score en el de bombero? Yo creo que yo cogí un 84. Wow, that was good. Yo me cogí como un 78. Pero ya yo estaba en la academia cuando me llegó cuando me llegó para yo coger el examen de bombero, yo estaba en la academia de policía. So, yo no le puse mucho caso. Yo fui y cogí el examen porque obviamente ya había pagado, pero lo voy a coger. Pero no le puse mucho caso ya porque ya yo tenía uno Y antes de tú ser policía, tú estabas en el Army también. también. ¿Qué tiempo duraste en el Army? Y yo entré al Army en el 2005, ¿Y saliste? en el 2012. So, 7 años. ¿Y cómo fue esa experiencia en el Army? ¿Llegaste a ir a la guerra? No ¿No llegué a la llegaste a ir? guerra, no. Oh, so tú eres un ejemplo, claro, de que muchas veces uno está en el Army y está colectando su cheque y aprendiendo y todo eso y quizás no tenga que ir a la guerra nunca. Sí, yo fui reservista, yo entré como le dicen, como part-time en el Army. Y sí, como part-time a veces tú vas. Por ejemplo, National Guard. Feli estuvo en el National Guard. Feli hizo un trip a Irak. So, yo no llegué a hacer el trip a Afganistán cuando nosotros íbamos a ir, porque ya mi turno se cumplía, los años que yo iba a estar se cumplían. So, yo no filmé otra vez para entrar. So, yo no filmar, ya yo me voy a salir. That's it. ¿Qué Pero tanto te gustaba eso de botas, con el uniforme? Porque eso se ve como un trabajo como un poco machista, un poco rudo. ¿Qué tanto te gustaba me eso? encantaba. ¿Te encantaba? Okay. ¿Y qué porcentaje de mujeres había cuando tú estabas allá? O yo no sé cómo eso funciona. Yo no sé si tú estás en la misma área donde están los hombres o cómo eso funciona. Bueno, sí, entrenamos juntos. Sí, los entrenamientos de hombres y los de mujeres varían un poco dependiendo lo que es, Ujú. pero entrenamos juntos, cada quien tiene su propio lugar donde duerme, le llaman los barracks. So, los varones están en un lado, las mujeres en otro lado, pero cuando vamos a entrenar, entrenamos todos juntos. Yo puedo decir que quizá un 25 a 30% eran mujeres. ¿Mujeres? Había muchas mujeres, no era... Ok. Pero me gustaba por la disciplina, siempre me ha gustado el uniforme, cómo mantener todo, como todo derecho. Ok, y después entonces caíste en la policía y como el mismo proceso entraste como un rookie. Cuando una vez yo te vi en Forum Row parada haciendo guardia ahí de policía, ¿qué tiempo tú tenías ahí? Meses, ¿Meses en el trabajo? diría yo. No, meses no, porque ya yo había tenido a Hazel. So, eso fue como en el 2008, al principio del 2008. Yo sé que estaba frío. Yo sé que estaba frío todavía, que estaba por ahí May. Sí. Y yo tenía 1 año y 4 meses. Ujú. ¿Qué Y decir? tú duraste mucho tiempo que tenías que hacer esa esquina, haciendo esquina, como dicen. Mayormente en aquel tiempo cuando yo empecé, sí, tú duraba algunos 2 años. Caminando, subiendo la calle, bajándola. A veces te asignaban una área, tú tenías que estar en esa área de aquí para allá, allá para acá. Te parabas en una esquina por un rato, te movías a la otra esquina. Cuando hacía frío te metías a un building a calentarte, hacías lo que le llamábamos como tú subes al building y bajas, como inspeccionando los buildings. Y eso es lo que tú hacías al principio por los primeros 2 años. ¿Cuál es el goal o la meta de un policía que cuando empieza así, en ese nivel, qué es lo que primero tú pensabas? Tú querías, no te pasaban por al lado de los carros y tú decías, bueno, yo quiero estar en el carro. Claro que sí. o a ti te interesó mejor trabajar dentro de la oficina, en el precinto como tal. ¿Qué era lo que tú perseguías en esos tiempos? Nunca me interesó trabajar en una oficina.
No, Yo dije, yo soy policía y me gusta la calle, me gustaba mucho estar, aún me gusta estar afuera. por eso tú estás en Highway. Yo creo que tú Sí, llegaste al trabajo que te encanta. sí, me gusta estar afuera, me gusta moverme. So, nunca me llamó la atención la oficina. Yo siempre quise, sí, superarme, Ok. avanzar en el trabajo, coger el rango, pero nunca me llamó la atención simplemente sentarme en una oficina a tirar papeles. Nice. Pero aunque lo llegaste a hacer por un tiempo. Sí, yo llegué a hacer, porque yo soy Pero, como tú quieras hacer esto, que yo lo trato. Si sí. no me gusta, vuelvo para atrás. Ok. Te Pero gusta aprendo. establecerte nuevos retos. Sí, no, no le tengo temor a lo nuevo. A mí me gusta, me encanta lo nuevo. Me gusta aventurar y mirar cosas nuevas. Y estoy haciendo un trabajo, me dice, ¿tú quieres hacer esto? Ok, yo lo hago. No le tengo temor a los cambios. Ok. Y cuando sabemos que tú eres la única sargento en la unidad de Highway donde tú estás, o la única mujer, o hay dos mujeres. Ah, vemos dos mujeres. Una es Dos mujeres. policía, yo soy la Tú eres única tú eres la sargento. única Sí. sargento. Ahora bien, ¿tú sabías cuando estabas aplicando para la posición que eras la única sargento hembra aplicando a ella o eso fue que se dio algo coincidencialmente? Bueno, yo no entré como sargento solamente. Yo entré como policía primero, pero ya yo estaba en la lista de sargento, con el propósito de volver para Mm. atrás. Oh, So, sí había una sargento antes, otra, pero ella se retiró. Cuando yo vine para atrás, ella estaba acabándose de retirar. Pero lo que pasa no es solamente eso, es que yo soy la única mujer, la primera mujer hispana y más oh, dominicana. oh. So, ese es el Tú más eres la primera hispana al llegar a ese a departamento. highway. So, y, Por eso ellos te empujan mucho en social media y te sacan en mm, las noticias hablando. By the way, tú has hecho un trabajo fenomenal porque las entrevistas han sido en inglés y yo he visto todas las entrevistas y cada vez que te veo muy bien, muy, muy on point. Yo diría que en inglés has hecho mejor que en español. Así que eso es un logro. Eh, pero yo quiero que tú me hables un poquito acerca de la experiencia de conseguir ese trabajo, porque yo sé que hay unos trainings que se cogen, que yo he visto, que yo incluso le he hecho el challenge a Félix, que él tiene un motor bastante grande, que yo no creo que él puede hacerlo. Él me dice que lo ha hecho, pero yo no creo que él pueda hacerlo, que son unos conos. Háblame un poquito de esa experiencia, ¿cómo fue? Primero, cuando tú aplicaste para la posición, ¿qué tiempo se tomó en llamarte? Y luego entonces que empezaste, que te llamaron, ¿cómo fue el entrenamiento y cómo tú te sentías? ¿Sí? bueno, primero tú tienes que ir a 3 días para ver si tú calificas. So, te dan 3 cursos que tú tienes que hacer en esos 3 días. Yo apliqué para ir a los 3 días, como puedo decir, como en 5 meses. Y ahí me llamaron. Una cosa es que como no hay tantas mujeres, ellos quieren mujeres que apliquen en el trabajo. En mi precinto yo soy la única mujer Mm, policía, porque hay mujeres civiles, ujú. pero yo soy la única mujer policía, o sea, que llevo el uniforme. Y la otra creo que está en Highway 2, en Brooklyn. So, nada más somos dos. So, ellos quieren que la mujer aplique. So, una vez una mujer aplica, ellos de una vez van a tratar a ver si la persona puede entrar. Yo fui a los 3 días. El primer día yo me doblé un tobillo. ¿Montando la motora? Sí, No me relajes. doblé un tobillo. Pero yo quería hacerlo. Me amarré mi tobillo bien amarrado, me puse mis botas y seguí dándole para adelante. No, güey. Hasta el tercer día que finalmente logré. So, ¿tú seguiste haciendo el entrenamiento con el tobillo doblado? Yep, Wow, porque yo quería hacerlo. wow. Y no le dije a ellos. No, obviamente, no te hubiesen dejado. No, no me Te hubiesen hubiesen dejado. dicho, bueno, esta motora pesa mucho para ti. Sorry. ¿Qué? Gracias por aplicar. Buen Sí. viaje. Sí, pero Oh, no, yo no quise decirles porque, por eso mismo, porque por el temor de que me vayan a decir, o no, tú no lo puedes hacer. Simplemente me amarré mis botas bien ¿y amarradas. cómo fue que te lo doblaste? ¿Que pisaste mal? ¿Cómo? Normalmente en ese entrenamiento, lo primero que te enseñan es a cómo levantar la motora. La motora pesa 850 libras. Y lo primero que ellos Y hacen, tú tienes
90. ¿Qué pasa? 125, 130. 125. 130. Bueno, no parece. 130 libras. So, ellos te tiran la motora en el piso, te enseñan obviamente cómo pararla y te dicen, ok, levántala. Si tú no pasas de ahí, ya tú no vas a hacer más nada. Oh, wow. So, sí me tomó, cuando yo agarré ese motor, que traté de subirlo para atrás y empujarlo, que vi que no podía, yo no me puedo quedar aquí. Eso es imposible. Yo no hice todo eso para venir y quedarme aquí a subir, sin subir el motor. So, sí, lo subí. Sí. Pero la cosa era que cuando tú estás cogiendo el training, tú vas tan al paso que... Ese lo hace más difícil. Sí. Entonces, ¿a cuántas millas por hora? Como lo máximo 10, pero 10, not no. even. Between 5 and 10. No, wow. Entre 5 Entre y 10 5 y millas. 10. No. So, tú vas tan al paso que, cuando tú sueltas el gas, a veces, Tú sientes como la que motora se va a caer. se le va, si no tiene la fuerza del gas, la motora va para el piso. So, entonces hay veces que también mantener el clutch es bien pesado, el antebrazo te duele un montón porque tú siempre estás ahí, a pesar de que estás en bajas de 5 a 10 millas por hora, tienes que mantener la fricción del clutch, sí. porque si no, la motora va para el piso. So, tu mano se cansa, tú sueltas el clutch y tú vas para abajo. So, tú te caes varias veces, pero tú lo que vas a 5 o 10 millas por hora, no, en realidad no te lastimas. El problema mío fue que yo traté de mantener la motora arriba, de aguantarla para que no se cayera, en la primera vez que se me fue a caer. So, al yo tratar de mantener la motora arriba, bajé el pie, Sí. me doblé el tobillo. El pie cayó doblado, me imagino. Sí. Pero nada, después de ahí yo aprendí, ok, tengo que dejarla caer. Ahí me pasó 2 veces. Son el mismo pie 2 veces. Y yo dije, no, ok, ya. Tengo que soltarla en banda. Ya, tú la sueltas, que se cae y Sí. luego por eso me imagino que la introducción del entrenamiento es recogerla. Sí, porque tienes que recogerla aproximadamente 300 veces del piso. Nice. ¿Qué tanto tú le ameritas a tu esposo parte de tu éxito y logros aquí? Cuando yo lo conocí a él, bueno, yo digo conocí porque en realidad fue cuando empezamos a trabajar juntos en el restaurante que sí, yo empecé a conocerlo y quizás ahí fue que me llamó la atención más él y vi que ya no era el mismo muchacho que conocí hace 3 años atrás. Se veía más, más decente, military, él estaba en la milicia, tiene el pelo cortito, se veía como un hombre. Nunca como yo. Siempre me decía, algo que me gustaba que él me decía siempre era, estudia. Oh, okay. Siempre me acuerdo de eso. No importa lo que tú hagas, estudia. Yo llegué aquí y una vez tuve mi residencia, tienes que esperar un tiempecito antes de entrar a la escuela. Entré a la escuela y en realidad no pude terminarla. No puedo decir que ahora mismo yo tengo un degree o algo así, pero no fue por negligencia, diría yo. No fue negligencia. Sí entré a la escuela y en el 2005 tuve que pararla para ir para el entrenamiento military. Volví para atrás, seguí en la escuela, después tuve que pararla porque me llamaron del NYPD. Cuando me gradué del NYPD, ya yo estaba esperando a Hazel. Wow. Y ya ahí tuve que ¿Tú le ameritas eso de los estudios y eso a tu relación con él? Porque él te decía, te incentivaba a que estudiara y que pudiera echar para adelante. Sí, a mí siempre me ha gustado la escuela. No, a mí no. Es algo que yo siempre he amado la escuela, estar ahí en Ok, la aquí es la cosa. No es que déjame explicarte. No es que a mí no me gusta la escuela. A mí no me gusta... I don't know. Yo pienso que el sistema educativo debe tener una revisión de las cosas que enseñan, porque yo pienso que hay cosas muy importantes que no enseñan en la escuela que deberían ser enseñadas. Por ejemplo, yo pienso que en las escuelas, en vez de enseñar tanta álgebra y cosas como esa, deben enseñarse cosas prácticas, cómo cocinar, cómo mantener una casa. Sí, y suena raro, pero ¿cuánta gente sale de la escuela, de high school,
y no sabe hacer nada. Y o sea, cosas que te sirvan práctica en la casa, que tú puedas ayudar a papá, que tú puedas ayudar a mamá, que tú Ujú. puedas obtener un trabajo. ¿Sabes qué yo pienso que debe enseñarse en la escuela? Finanzas, coding, cosas que sean prácticas, que te sirvan, que yo sé que tú cuando uno termina el high school, uno está como que en Limbolandia. Y ahora que yo duré aproximadamente 9 meses sin ir a la universidad porque ni siquiera yo sabía lo que quería estudiar. Entonces, Ujú. yo pienso que no es que a mí no me guste estudiar, yo sí soy un buen estudioso de las cosas que me interesan. Si yo me pongo a estudiar, cuando yo estudiaba tecnología, yo podía pasar horas estudiando, horas y horas y horas, y no me importaba. Pero cuando tú me dices que te haga un eje cartesiano y que te ponga la... ¿Para qué yo voy a usar eso? I mean, ¿tú entiendes? Ahí está mi punto. Yo puedo ser muy dedicado a las cosas que realmente me interesan, pero si no me interesan, no. O sea, me gustaba la historia y todo eso. Pero no, yo pienso que hay muchas cosas que se enseñan que realmente no son imprescindibles. ¿Qué tú crees? No, tú tienes razón. Hay muchas cosas que deberían de enseñarse que no se enseñan en las escuelas. Por ejemplo, en mi caso, yo sabía lo que quería hacer desde que salí de la high school. ¿Qué era? Arquitecta. ¿Tú querías ser Yo arquitecta? quería ser arquitecta. En realidad yo empecé a estudiar arquitectura en Santo Domingo, Mm, pero por el hecho de que no podía seguir allá y venir cada 6 meses y sustentarme, yo tuve que dejarlo y venir acá. Y aquí mm, empezar otra vez una nueva carrera, porque la carrera de arquitectura aquí era demasiado cara y yo no podía tampoco seguirla aquí. So, yo empecé administración, pero no porque lo quisiera. Yo lo estaba haciendo porque quería tener un título. Simplemente, Qué bueno que tú dices eso, porque yo creo, y quiero escuchar tu opinión en cuanto a eso, yo creo que hay muchas personas que están en la universidad simplemente por obtener un título. Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que es necesario tener un título? Yo no tengo uno. Nunca lo... De todos mis hermanos, el único que no tiene un título soy yo. No creo que me ha hecho falta. Me han incentivado mis padres a que estudie, que lo haga, que ahora es mucho más fácil, online y todo eso, pero yo no veo la necesidad de obtener un título, yo personalmente. Yo soy un drop-off guy. ¿Tú piensas, por ejemplo, que es necesario, aunque tú no vivas de eso, tener un título? bueno, las personas te miran un poquito más en serio cuando tú tienes un título, por ejemplo, más cuando es un trabajo, porque ven la dedicación que tú tuviste para obtener ese título. Entonces dice, bueno, esta persona es una persona dedicada, no necesariamente, pero dice si tuvo la disciplina de obtener un título. Mm, En mi caso, lo que yo aprendí en realidad no me ayudó para nada. ¿Sí? Tener los créditos fue de beneficio para mí porque por eso me ayudó sí, para yo entrar a la policía porque necesitaba los créditos. claro. Pero yo no estoy haciendo nada de administración de empresa donde yo estoy. Sí. Al contrario, yo quisiera volver a la escuela. Sí, porque Ahora, sí, a mí me encanta la escuela. Yo quisiera volver good luck. y y tener mi título, No, me. pero en realidad para mi trabajo, para lo que yo Tú hago, sabes por lo único que yo fuera a la escuela. Por lo único. porque A estudiar teología. Por lo único que yo me dedicaría es a estudiar el conocimiento de Dios. Lo único que me interesa a mí. Aparte de eso, yo no tengo nada más que buscar en la escuela. yo digo, sí, eso sería algo muy importante. Me gusta la música, siempre me ha gustado la música, so yo pudiera ir a la escuela a estudiar música. No tiene que ser arquitectura, porque una vez que yo me retire, yo voy a volver a estudiar arquitectura para hacer que para yo simplemente dejar un título colgado de arquitectura en mi casa. Ok, Sí, me gustaría que fuera un ejemplo para mis hijos, pero como yo quiero que mis hijos vayan y obtengan un título, ok. porque yo quiero que ellos sean independientes en un futuro y puedan conseguir un buen trabajo. What about, ok, ¿qué hay si ellos no lo hacen o no quieren hacerlo? ¿Tú lo enforzarías eso? No, you need to go to school. O tú dirías, bueno, papi, si tú no quieres eso, eh,
Yo respeto esa posición. ¿Qué tú? Bueno, yo creo que ahí no hay elección. No hay elección. No, yo le digo a ellos, busca algo que a ti te guste para que hagas y que tú sabes que tú puedes sostenerte con eso. Pero tú vas a estudiar algo, sea lo que sea, tienes que estudiar algo, porque no es simplemente, no simplemente como yo, que yo estudié, en realidad yo no quería ser administradora de empresas. Sí, yo quería ser arquitecta, pero yo no quería ser administradora de empresas cuando yo vine acá. Pero yo me enfoqué en otras cosas y yo lo hice para obtener los créditos y eso me ayudó para yo entrar a la policía. Y yo hice mi carrera en la policía. Si ellos pueden obtener una carrera de otra forma, está bien. Pero ahora mismo hay una competencia muy grande en el mercado para tú conseguir un trabajo bueno. So, el que más tenga estudio consigue el trabajo y aunque él sepa nada. Ellos simplemente miran a los papeles. Si tú no tienes ese papel que dice, tú tienes un master degree, probablemente la competencia lo tenga y tú no consigas ese trabajo. Muy cierto. So, no, ahora mismo no es quien más inteligente sea, sino el que más trabaje. Se gana la posición. Hablando del que más trabaje, tú tiendes a trabajar bastante, muchas horas de trabajo. ¿Cómo luce un horario tuyo regularmente ahora y tú disfrutas eso? ¿Cómo te va con eso? Normalmente yo trabajo 8 horas 57 minutos. A lo justo. A lo justo. Pero todo depende. El trabajo de nosotros se dice que tú sabes cuándo llegas, pero no sabes cuándo sales. Si todo va bien, te puedes ir a la hora que tienes que irte. Si aparece una emergencia, mayormente la unidad de nosotros, que eso es lo que me gusta de esta unidad, es que nosotros hacemos escoltas mayormente. Y siempre, cada vez que algo sucede con un policía, nosotros dejamos todo lo que estamos haciendo, vamos donde la familia, buscamos los doctores, buscamos cualquier persona familiar que sea relacionado con esa persona, que necesite estar en el hospital con esa persona. Nosotros la buscamos. Y a nosotros, esta unidad, lo que me gusta es que esta unidad es para el policía. Nosotros una vez el policía está en peligro, nosotros soltamos lo que estamos haciendo y nosotros vamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Y por eso me gusta esta unidad. Pasan cosas que a veces si tú no sales a tiempo, pero mayormente, sí, 8 horas 57 minutos, al menos que tengas que hacer overtime. A veces es forzado, no porque tú lo quieras hacer. Tú sabes de eso. Ya tú no haces esos horarios 12 horas, 13 horas o muchas veces, sí. Todo depende, porque mayormente ahora en el verano sí van a venir momentos donde Vienen las paradas. A tener que hacer dobles porque en mi precinto, por ejemplo, se van a retirar 3 o 4 supervisores. Nosotros mismos tenemos que cubrirnos a nosotros mismos. En lo que llegan supervisores nuevos. En lo que llegan supervisores nuevos. ¿Has tenido tú en algún momento has tenido problemas con la ley? Supieras que no. ¿No? No. Cuando yo vine aquí al principio, me gustaba andar en un motor, pero en realidad tú eras del team racing. Yo era muy respetuosa con la ley en cuanto a si me paraban, yo me paraba. Yo le tenía terror a la ley. Okay. Pero no, gracias a Dios. ¿Te gusta la velocidad? La velocidad. Eso no es problema con la ley. Yo diría, eso es... Bueno, porque no te han cogido, quizás en el momento indicado. Bueno, sí, ellos me cogieron un par de veces. ¿Sí? Tuve un par de tickets de velocidad. Me gustaba mucho la velocidad, sí. Una vez me cogieron en New Jersey. 95 en el 45. Wow. Ese fue el ¿Un más motor alto. o un carro? Un carro. Ok, tú estabas yendo más del doble. Yo tenía quizá 23 años, sí. Imagínate. Y ahora ya tú no andas a esa velocidad, es así. No, yo respeto un poquito más. Ok. Nice. ¿Y cómo te saliste de abajo de esa de ese ticket o de ese encarcelamiento? No encarcelan por eso. No. Te dan un ticket. Te quitan la licencia. Puede que te suspendan la licencia, pero como era en otro estado, no, si hubiese sido aquí en New York,
si me hubiesen suspendido la licencia. Pero sí, yo tenía bastante puntos en la licencia y tuve que pagar mucho dinero. Sí, no vale la pena. Ok. ¿Tú has tenido alguna persona que tú miras, te estoy buscando la palabra en español, that you look up? Alguien que te sirva de referente o que te ha servido de referente en tu vida, que tú dices, bueno, yo quiero ser como esa persona o me gusta cómo esa persona se maneja. ¿Tú tenías a alguien así en tu vida? Bueno, cuando yo fui niña, tú sabes que yo me crié con mi abuela. Ujú. So, yo siempre miraba como ella sola, mi abuela, como quien dice sola, ella crió todos sus hijos, 14. So, yo miraba mucho a ella por lo fuerte que era mamá. Y, y tú vas caminando, ya sea en mi trabajo o en cualquier otro ambiente donde yo me mueva, y tú te inspiras por otras personas que tú ves, aunque no sea un modelo a seguir totalmente, pero tú vas tomando cositas positivas de personas y dices, no, tú sabes que yo quiero hacer lo que esta persona está haciendo, o yo quiero hacer lo que aquella persona Tú está tratas haciendo. de, dentro de las personas que te rodean, mirar las cosas positivas de esa persona Exacto. para copiarlas, ¿verdad? Yo he hablado de eso anteriormente, donde tratar de rodearse de personas que sumen a tu vida y no tanto de las personas que solamente son parties y fiestas y vamos a salir y dónde vamos este weekend y todo eso, ¿verdad? ¿Tú tienes algún tipo de inseguridad que quisieras compartir? De inseguridad. Inseguridades, sí. mm, ¿Cuál tú crees que es tu fuerte? Mi fuerte es my will, como El mi deseo, impulso. impulso, Yo siempre tengo una meta. una motivación. Sí, yo siempre tengo una motivación, algo que me motiva a, a llegar más para adelante. No tengo miedo a que si Dios me quiere llevar ahora, no tengo ningún problema, pero planeo también para el futuro. Porque what if, ¿qué tal si Dios quiere que yo viva aquí 100 años? Mm. So, siempre planear para el futuro, siempre me ha gustado ahorrar, siempre me ha gustado tener las cosas en orden, me gusta el orden, no me gustan las cosas desordenadas. Ok, yo tengo una pregunta con eso de planear y con esos ¿cuál es tu opinión con relación a paycheck to paycheck? O sea, paycheck to paycheck. Sabemos que, por ejemplo, Félix nos compartió que él vive, que él es una persona que vive paycheck to paycheck, ¿verdad? Ujú. Y eso está bien, él puede manejarse así y para él eso es algo normal, pero ¿cómo tú te sientes si, no sé si es tu caso, si tú vives paycheck to paycheck? Bueno, nosotros no tenemos su cuenta y mi cuenta. Bueno, eso sí yo lo sé, pero ¿cómo tú te sientes emocionalmente al saber de que todo el dinero que tú entra a tu casa entra y entra el 30 y para el día 5 ya no hay? Porque yo te voy a decir mi experiencia, lo que tú pienses. Mi experiencia es que para mí eso me deprime. A mí yo no quiero estar en esa situación. Es mi situación, pero yo no quiero estar en esa situación. A mí no me gusta saber que entró dinero a la cuenta y que eso era algo que cuando yo tenía la casa me frustraba porque yo decía, wow, sí, entra mucho dinero a la cuenta o entra el dinero que sea que entre, pero entonces ya para el día 5 o 6 todo está dividido. Y en una ocasión, hablando con eso de Félix, él me dijo, bro, es así que, así es que se hace aquí. Y yo decía, no, yo no quiero eso. Y entonces él me decía, sí, pero that's how we do it. No es tanto que me deprime, a mí Te me pone estresa. anxious, yes. Ah, a mí también. Me pone ansiosa, me estresa, pero lo que me consuela es que yo sé que la razón por la que nosotros vivimos así es por las inversiones que tenemos. So, no es, por ejemplo, que lo estamos
malgastando en otro lado Ujú. o así por el estilo. Yo sé que si nos vemos en una situación de que, ok, hay que resolver porque no podemos, o sea, nos va a faltar el cheque, Sí. so, tenemos de dónde resolver. Pueden decir, vamos a vender esta propiedad y vamos a tratar. Exactamente. Sí, me pone nerviosa, Te me pone estresa, ansiosa. me pone ansiosa. Te digo a ti, tú me prestas $20 y a mí se me olvidan todas las cosas, pero a mí eso no se me olvida. Porque a mí las deudas, honestamente, las deudas a mí me ¿Tú puedes estresan. manejar deudas o no te gusta? No, yo puedo manejar deudas, pero Pero, que yo soy estricta con las cosas. pero ¿te Entonces, gusta manejar deudas? sí. ¿Te gusta manejar Sí, deudas? me gusta manejarlas. O sea, Yo, en el sentido de que me gusta ver cuando estoy saliendo de ellas. No me gusta tener deudas. esa es la No, no, pregunta. no. A mí no me gusta tener deudas. A mí me estresan Tú las sabes deudas. que yo he tomado ciertas decisiones en mi vida para endeudarme a propósito, para simplemente hacer crédito. Yo he comprado carros simplemente por el hecho de hacer crédito. Y una de las cosas que me pasa a mí, ¿no? Yo digo, bueno, yo puedo pagar eso, solamente son $200 al mes y yo sé que yo puedo pagarlo, pero por alguna razón a mí me inquieta el hecho de tener que pagar eso al paso y a veces tengo el dinero y lo que hago es que voy a pagar, lo pago y lo pago antes de tiempo, porque yo creo que yo no puedo manejar deuda, me inquieta, eso me da como... Pero tú tienes que pensar, por ejemplo, ¿puedes tú coger ese mismo dinero que tú estabas pagando el carro mensualmente y guardarlo? Porque entonces, Generalmente exactamente, no porque pasa así. entonces ya ese dinero, como quien dice, dinero Yeah. perdido, Esa es porque la tú cosa, sabes que que los carros, generalmente cuando uno dice, bueno, sí, ese dinero me ha pasado, que ese dinero que yo pago en ese carro, lo puedo agarrar y ahorrar, pero no sucede. no, Siempre uno busca la otra manera de gastar ese dinero. exactamente. Pero generalmente yo creo que a mí no me gusta tener deudas así a largo plazo. No, a Eso mí no me gusta, me pero pone un con poco ansioso. Félix yo he aprendido porque Oh, no, él puede. he aprendido a tener paciencia con Félix en cuanto a eso, porque yo me desespero. Tú le pones presión con eso y le dices, oye, ¿cuándo vamos a salir de él? Yo sí, él lo ¿Y, sabe, pero él siempre y me cuáles son las calma. cosas que él te dice para, no, Ah, tú sabes la razón por lo que lo tenemos. Sí, sí, así me calma, porque yo veo la realidad y en realidad nosotros estamos haciendo inversiones. So, yo sé que no estamos malgastándolo, no estamos tirándolo. mm, Por ok. eso no me preocupa tanto. ¿Tú te consideras una persona overthinker? ¿Alguien que sobrepiensa las cosas o no? Ujú, ¿Tú eres overthinker? sí. Oh, man, that's me. Yo pienso mucho en las cosas para Bro, y hacerlas. yo, no solamente eso, el tipo de trabajo que yo tengo, que es sentado detrás de un volante como tú, te da tanto, entonces tú estás sola, tú no tienes compañera, y yo estoy solo también, y a veces, oye, toda clase de pensamientos me Ujú. pasan ahí, yo a veces estoy así, estoy pensando en tantas cosas, y yo hago todos los posibles escenarios, y a veces es un poquito estresante, yo diría. Ujú. Sí, lo ¿Cómo es. tú, how you overcome that? ¿Cómo tú lo contrarrestas eso? Tú sabes que es bueno a veces que tú no tienes con quién hablarlo porque son tantas cosas que te llegan a la Tú cabeza no que hablas sola a veces, sí, manejando. ha pasado. So, a veces es bueno que tú no tienes como con quién hablarlo y después se te pasa Oh, todas really? esas cosas porque tú como todas las preguntas que tú no pudiste contestar, tú las quieres contestar ahí en ese momento y te llegan todas las ¿Tú sabes lo respuestas a un que, mismo tiempo. sí. ¿Tú sabes lo que yo hago mucho? Yo escribo. Yo generalmente ando con un papel aquí, de my trade chip, right? Y yo saco el papel y lo doblo por la parte de atrás que no tengo que leer y comienzo a escribir. Y comienzo a escribir. A veces cuando termino le tiro una foto. Pero así es como I overcome de esa ansiedad que me da de pensar en muchas cosas. Me pasan unos pensamientos, mira, por ejemplo, Caler solamente tiene 3 años, pero ya yo estoy pensando en cuáles son los deportes que yo quiero poner a Caler a practicar, para qué él sería bueno, a qué escuela yo quiero que él vaya. Y él tiene 3 años y no ha llegado ahí, pero ya yo quiero, o sea, ya yo estoy pensando en qué él va a hacer de aquí a 5 o 10 años. Y yo pienso en eso constantemente. Yo me considero un overthinker también. Aunque yo les recomiendo
a muchas personas que yo sé que son super overthinking, not to overthink. Yo le doy ese consejo a muchas personas. Don't overthink it. Más sin embargo, yo soy un overthinker. ¿A ti te gusta cantar? Sí. Cuéntame un poquito acerca de eso. ¿Desde cuándo te gusta cantar y por qué lo haces? ¿Dónde lo haces? Desde que yo era niña, yo cantaba en la iglesia. Voceando. Sí. Me ponía a cantar. La cosa era que mi abuela se sentía tan orgullosa de mi cantar y seguro yo lo que hacía era vocear. So, Okay. mamá, cada vez, donde quiera que llegábamos, ella me decía, oh, sí, ella canta. Me ponía a cantar. So, se volvió como una rutina y yo creo que me empezó a gustar y yo cantaba, empecé mi primer trabajo cantando, tenía como algunos 16 años en un hotel en Santo Domingo, pero yo cantaba en la escuela, cantaba toda mi Espérate, ¿tú juventud en la trabajabas escuela. cantando en un hotel en Sí, Santo? en Santo Domingo. ¿En Fue qué mi primer hotel? trabajo, Meliá, Mondolio. Oh, wow. Yo llegué ahí, ese hotel, ¿Sí? sí, como con 10 años. Mi papá tenía una membresía de eso, como una cosa de club. Y él nos llevaba, yo creo que yo llegué ahí al Meliá, ya tengo fotos. Yo creo que llegué a ir como en 2 ocasiones. No, tú participabas y generalmente las que cantan también tienen que bailar y hacer eso. No, porque yo era de una banda, yo no era como porque ellos tenían sus Bailarinas. bailarinas de coreografía Ok, y también tenían una banda. So, yo estaba como en la banda que ellos ok. cantaban y Y simplemente eso era lo único. después aquí llegaste y cantas en la iglesia. Llegué aquí, bueno, siempre he querido cantar y era un sueño en grabar y todo eso, pero Oh, tú tenías. yo quería ¿Como grabar. quién tú querías ser? ¿Qué sé yo? Déjame adivinar. Adivino. ¿Quién? Tú no querías ser como Shakira. La No, hombre, pegué. no, hombre, no. No. No, Lero, lo, 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 no, la. siempre quería cantar, pero y nunca pensé en ser famosa. Simplemente quería grabar. Pero investigué, hice todas las investigaciones para saber si podía grabar un disco, pero era bien caro. Así dije, no, ok, Bastante. yo no voy a gastar lo poquito ahorro que yo tengo en eso. Mm. So, eso lo olvidé. Y, y nada, en realidad Dios quería usarme para otras cosas. So, yo canto en la iglesia. Ujú. Me deleito cantando en la iglesia siempre cuando puedo. Sí. Me gusta cantar, me gusta más cantarle al Señor. Nice. ¿Hay algo en lo que te consideres que hayas fallado que quisieras compartir? Que haya fallado, no lo veo como un fallo, nada en mi vida, porque las cosas quizás de las que no estoy muy contenta o de las cosas que encuentro que fueron cosas que no estoy muy orgullosa, fueron cosas que me ayudaron a levantar los pies Mm. y a quizá hacer lo que soy ahora. ¿Tú quisieras compartir alguna de esas cosas o no? Bueno, tendría que pensar, darle mente a aquellas cosas, pero sí tuve un tiempo que era bien rebelde Ok. y que tuve muchos tronconazos con la vida. Al principio cuando vine acá, que me mudé sola, Mm. sí tuve muchos tronconazos porque tenía 3 trabajos y estaba en la escuela full time. Yo creo que eso me ayudó para no tanto estar en cosas que no debía estar. Mm. Pero sí, como quiera, tuve mis tronconazos que tuve que levantar los pies. Todo Eso fue por un propósito. fue para un propósito, sí. Pude levantarme de ahí y seguir adelante y ver eso como una piedra en el camino y no simplemente enfocarme en esos tropezones que di, sino tratar de echar para adelante. Nice. Nice. Quiero brevemente tocar en una de las cosas que yo considero que son una de las frustraciones tuyas. Una de las, una de las cosas que te frustran y es el tema de la limpieza. Generalmente, algo que cada vez que yo vengo a tu casa, yo veo que aquí
todo está súper, súper, súper limpio. O sea, en el piso tú puedes pasar la lengua, como quien dice, ¿verdad? Y tú eres bien estricta con el tema de la limpieza. No se usa zapatos en tu casa y es bien estricta. Hay varias cosas que yo quiero saber. ¿Cómo? Porque yo estoy tratando de figure it out, de figurarlo, de entender cómo tú criaste dos niños en ese ambiente tan tenso de limpieza. Porque en mi casa, yo te digo, en mi casa se limpia, pero es difícil mantener la casa limpia y con los muchachos, que si un jugo, que si una uva, que si. ¿Cómo fue eso? Dame algunos tips, cómo yo lo puedo Bueno, te, lograr. te voy a decir de dónde vino mi frustración con la limpieza. Fue de Ok. doña Matilde, mi abuela. Mamá era frustrada con la limpieza también. Siempre había que estar limpiando. No, tú no puedes estar tranquila. Hay cosas que hacer. So, parece que me quedé con eso. Y con los niños lo que yo hacía era, bueno, yo tenía su lugar donde comer. No se come en otro lugar si no es en la mesa. Y Estrictamente. estrictamente en la mesa. La comida no se lleva a ningún otro lugar. En la mesa se come. Usted va a comer, tiene que sentarse en la mesa. So, ellos aprendieron eso. En la mesa tienen que comer. Comen en la mesa, no se tiran la comida encima. So, eso fueron una de las cosas que yo le enseñé a ellos. Y se lo enseñé desde pequeñito. Cuando vas a comer, tienes que echarte para adelante para que la comida no te caiga encima. Y sí, aprendí. Y a veces tenía que recoger detrás de ellos porque al principio enseñándoles el aprendizaje fue un poquito duro, pero Mm. sí, tú le enseñas y ellos aprenden, si ellos hacen lo que tú le enseñas a hacer. A Recuerda, ti- los niños son páginas en blanco, lo que tú le impongas, eso ellos aprenden. Definitivamente. ¿Y a ti te estresa tener visitas en tu casa por el tema de la limpieza? En realidad no es que me estresa tener visita. Eh, yo digo que es que quizá yo espere que la visita sea, ¿cómo te digo? Comprensible en cuanto a la limpieza y quizá quiera, por Mm. ejemplo, si cogen una cosa, que no la dejen tirar, que no dejen caer cosas al piso, porque yo te digo a ti, Mm. si yo soy tan estricta que tengo, eh, te forzo a ti a quitarte los zapatos, yo tengo que tratar de mantener el piso limpio, no tener Claro. comida en el piso. Ujú. So, yo trato de que siga de la misma manera, aunque haya visita. Mm. Yo pienso que sí, y al mismo tiempo también sé que muchas, por ejemplo, en ese mismo tema de las visitas, la limpieza yo creo que es algo, si se podría decir subjetivo, dependiendo de quién lo vea. Y te explico por qué. Por ejemplo, yo, si ahora mismo tú traes una escoba aquí y tú me dices a mí que barra, yo voy a barrer. Si tú le dices a Daira que barra, ella va a barrer. Pero los dos vamos a barrer en forma diferente. Hay personas que le enseñan, por ejemplo, que barrer es mover los muebles, barrer debajo de los muebles, debajo de las mesas, los bordecitos del molding, todo eso es barrer. Yo entiendo que eso es barrer, pero hay otras personas que no. Lo mismo que fregar. Hay personas que no entienden que tú no has terminado de fregar hasta que tú no limpias la estufa. ¿Verdad? Y Sí. entonces, por eso yo digo que es subjetivo. Y para lo que, por ejemplo, es tan subjetivo que cuando nosotros vinimos aquí por primera vez a chequear el cuarto y todo eso, nos sentamos y Félix se sentó ahí y dijo que esas ventanas había que limpiarlas. Y yo dije, ¿limpiarle qué? Si eso está más limpio que. No, Laura la limpia. Entonces yo digo que la limpieza es dependiendo de qué ojo, de qué ojo la esté La esté mirando. mirando. En el tuyo, en el caso tuyo es un caso sumamente fino y excesivo. Sí, yo no uso lente todavía, eso sí yo lo veo Por más. ejemplo, tú no te pones la misma ropa dos veces. Sí, yo me pongo la misma ropa 2 veces. Yo No no. en invierno. No, yo no puedo ponerme la misma ropa dos veces. Cuando Daira lava mi ropa o la ropa, ella lava 80% mi ropa y 10% la, bueno, sería 30% la de los niños y luego 10% la de ella. Sí, yo ensucio mucha ropa. Pero, nada, es interesante saber cómo tú te sientes con la. Yo siempre he pensado, honestamente, que te estresa tener visita. Porque tú tienes todo tan delicado, tan limpio, y yo digo, hay que tener cuidado. No necesariamente. Sí hay que tener cuidado.
Sí. Y yo digo, pero siempre me gusta tener un orden para las cosas. So, yo digo que vamos a comer, la mesa para comer, no Claro. la casa completa para comer. Porque Claro. entonces después hay que limpiar más. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tú crees que hay en la sociedad hoy en día? Grandes problemas en la sociedad. La falta de padres en los hogares, no Big. educación a los niños. El Estado le quiere quitar el poder a los padres de decidir qué disciplina le quiere dar a sus hijos. Tú no le das disciplina a tus hijos en la casa, ¿qué clase de disciplina va a tener afuera si tú no se la puedes dar en la casa? Si tú no le enseñas a respetar a sus padres adentro de la casa, ¿tú crees que vas a respetar a un policía en la calle o a un adulto? Eso es un gran fallo, la falta de educación que hay, que los padres no se quieren quitar ese poder de disciplinar a los hijos en la casa. Good. That's a good one. Y si yo te pidiera que le dieras un consejo a un grupo de personas de 24 a 35 años de edad, que son la mayoría de las personas que me siguen, ¿qué consejo tú le pudieras dar? Especialmente a inmigrantes que vienen o están pensando llegar aquí a los Estados Unidos. Tú vienes aquí y si tienes la oportunidad de tener un lugar donde quedarte y no pagar renta o pagar poca renta, trata de ahorrar. Si tienes la oportunidad de ir a la escuela, si tienes papeles, ve a la escuela. Pero como te dije, hay muchas cosas que quizás tú no ejercitas con tu título, pero a veces, aunque el título no sea para ese trabajo, la persona te van a dar el empleo simplemente porque tú tienes un título. Y ven que probablemente van a socializar eso con que tú eres una persona educada y que tienes disciplina. Ve a la escuela. Trata de buscar un trabajo. Si tienes la oportunidad de hacerte ciudadano en este país, hazte ciudadano. Busca un trabajo de la ciudad que tú sabes que puedas tener un plan de retiro. Si no puedes tener un plan de retiro, 401k, 457, alguna cosa que tú puedas hacer por ti mismo, guardar dinero, ahorrar para un futuro. Eso yo le diría a todo el mundo que lo haga, que ahorre, no malgaste en vehículos innecesarios. No digo que no compre un vehículo, si yo me compré un vehículo al año de estar aquí, pero no me compré un vehículo nuevo. Eso es un consejo súper válido, especialmente en una sociedad donde hay tanta presión de obtener cosas materiales. Y yo pienso que muchas personas desde que se ven con un trabajito lo que quieren es mostrar que están ganando dinero. Y yo siempre recomiendo comprar una carcacha. Una carcacha para empezar, algo que te ponga a moverte, algo lo más barato posible, $2,000, $3,000 máximo. Yo siempre le he recomendado eso a muchas personas. Yo digo fijar una meta también. ¿Dónde tú quieres estar de aquí a 5 años, después a 10 años, 15, 20 años? Y pensar qué tú necesitas para llegar allá. Si tú vas a usar ese dinero en algo que no es necesario, guárdalo y así te puedes ayudar a impulsarte a donde tú quieres llegar. ¿Qué tú crees acerca de toda esta iniciativa mía con el podcast, YouTube channel y todo eso? ¿Cuál es tu opinión? Está muy bien, tú tienes un carisma para eso. Para adelante, lo más que te puedo decir. Sigue echándole ganas. Y nada, tú estás haciendo muy bien. Y con el apoyo que puedes recibir de la familia, sí, siempre te vamos a apoyar. Que sigas para adelante. ¿Cuál es una de las cosas que tú crees que yo debería cambiar? ¿Cambiar? Sí. Ahora no me llega nada. ¿No? ¿Algún consejo que me quieras dar? Bueno, que sigas para adelante. Tú has hecho bastante en el poco tiempo que he estado aquí. Sigue superándote y sigue fijándote en lo que tú quieres, poniéndote metas más para arriba y buscando cosas de aquellas personas que han sido
un ejemplo para ti, cogiendo las cosas positivas de aquellas personas y echando para adelante. ¿Tú tienes alguna pregunta que me quieras hacer? ¿Qué te motivó a ti a crear este podcast? Una muy interesante pregunta, muy buena. Realmente, no solamente el podcast, pero mi YouTube channel completo, yo pensé en una cantidad grande de personas que me rodean que iban a venir a los Estados Unidos en los próximos años o meses. Y no solamente las personas que me rodean, sino amigos de mi esposa y otras personas. Y yo pensé que todas esas personas iban a ser personas que iban a tener preguntas, que iban a solicitar una respuesta de cómo empezar y cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Para empezar aquí en los Estados Unidos. Y si tú buscas en mi canal de YouTube, el primer video que yo subí, yo lo hice desde el parqueo de mi carro, o de mi trabajo, desde mi carro, y yo solamente hablé acerca de los 8 puntos que tú debes de tomar cuando llegas aquí. 8 cosas imprescindibles que son las primeras cosas que tú debes hacer cuando llegas a los Estados Unidos. Y luego yo empecé a desglosar esos puntos en videos, ¿verdad? Individuales. Y nada, mi intención es ayudar, servir de fuente de información. Yo también pienso que no todos los que llegan a los Estados Unidos cuentan con el privilegio que yo tuve de poder contar con familia, con personas como tú, como tu esposo y otras personas que Dios ha puesto en mi camino, que me han impulsado a yo desarrollarme y ser mejor persona aquí y avanzar. Y pensé que si esas otras personas no han tenido la misma oportunidad de poder contar con ese mentor o esa mentoría, yo podía ser un mentor para esas personas, o de influencia online. Y yo pienso que ya al final de que yo no pueda dar más información a las personas que me siguen, yo creo que ya ahí va a estar mi carrera en YouTube terminada. Así que, esa es la intención mía principal, ¿verdad? Okay. Así que nada, ha sido una bendición poder tenerte aquí, pero antes de finalizar, yo quiero que realmente tú me digas cuál es una de las cosas o cuáles son los pasos a seguir que yo debo hacer cuando alguien como tú en el highway me pare porque yo iba a un exceso de velocidad o algo. O sea, ¿cómo yo puedo ayudar a que esa entrevista con ese policía me vaya mucho mejor? Ya que ya yo cometí una infracción. Primero que todo, lo más importante es comply o escuchar a lo que el policía te diga. Cuando el policía te diga que pare, tú te paras, tratas de buscar un lugar safe, que sea, que no esté en el medio del highway, porque es peligroso. El highway es peligroso. Eso es lo primero que tú tienes que saber. So, tienes que apagar tu carro, bajar primero todas las ventanas, apagar el carro, poner la llave encima del tablero, poner tus manos visibles, no hacer movimientos que sean Bruscos. no movimientos bruscos y dejar que el policía haga lo demás. Él va a llegar, te va a pedir por la información que él necesita, tú simplemente le dices, la voy a buscar, está en mi cartera, en el pantalón. Te va a decir, ok. ¿Tú crees que hay algo que yo debería decir de introducción? Como, I know that I messed up. Yo sé que hice un disparate o algo, no es bueno. No, mejor no digas nada. Él va a ir, se va a introducir, va a decir, oh, yo soy oficial. La razón por qué te paré fue por esto y esto. ¿Me das tu licencia, por favor? No. Si quieres decir algo, lo que te aconsejaría que le dijera es, oh, discúlpeme por la infracción que cometí. ¿Qué tanto funciona eso contigo cuando te dicen discúlpame? ¿Tú realmente tienes compasión de la persona o tú dices, no, tú ibas rápido? Ticket, Todo depende. Yo mayormente no ando dando ticket. ¿no? Pero si es algo que yo veo que tú hiciste y a pesar de que yo te voy a dar un warning. Y yo te doy warning y tú como quieras seguiste haciendo lo malo, tú me estás forzando a pararte. Okay. So, ahí quizás yo te dé un summons. Nice. De lo contrario, no. Pero mi consejo para todo el mundo es que escucha lo que la policía le va a decir. Porque si tú escuchas, lo más que te puede pasar es que te den un summons. Pero si no escuchas, te puede pasar algo más. No solo uno.
Varios, sí. Puedes ganar Tengo un varios. amigo, te cuento esto rapidito. Tengo un amigo que tenía un sport car y él lo pararon. No sé por qué fue que lo pararon. No sé si fue por exceso de velocidad o qué, pero un sport car, pero lo último, juqueado con todo, mofle y todo lo que tú puedas imaginar para un carro para drift. Y lo pararon y él estaba recientemente había comprado ese carro y me llama un día y me dice, hey bro, so me paró la policía, me dieron como 4 o 5 tickets. Y yo, tell me about it. He's like, sí, me dieron por ruido, me dieron por los windows tint, me dieron por no mostrar la placa como es, me dieron por exceso de velocidad. ¿Tú recomiendas que se hagan esas transformaciones a los carros o no? No. Pero a ti te gustaba hacerlo antes. Yo lo hacía. Diría por ignorancia. Ok. Pero si yo le doy un consejo a las personas es que esos tintes de los carros, primeramente nosotros los policías no nos sentimos safe cuando Man, vemos un carro que tiene muchos tintes. yo Porque, estoy loco por tintearle los porque lo que carros. pensamos es que algo esconde. Sí. No es muy safe. Y si tienen los tintes, tienes que bajar las ventanas. ¿Tú no tienes Windows 10 en tu No. vehículo personal? No. Ok. No, ¿Nunca lo has tenido? Quizá antes sí, pero ya no lo tengo. Ya no. Pero es ilegal. ¿Y cuál era la razón por la que tú lo ponías anteriormente? Mayormente todos los carros que yo compraba venían con los tints. Oh. Pero yo ponérselo, no le he puesto los tintes. Hay veces que le ponen hasta en el windshield. Yeah, Y eso es ilegal. Yo lo hago. O lo hacía. Pero sí, lo hacía, debo corregir eso. Pero yo tengo una razón detrás de eso. Yo digo que, aparte de que el sol te da más duro cuando no hay Windows 10, eso es obvio. Pero yo digo que los accesorios, el tablero y el LED se cuida más. Cuando tú... Sí, pero tú le puedes poner un tint, pero que le puedes poner el legal. Es legal. Y Sí, te pero digo, eso usualmente no trabaja tanto. para el sol, puedes usar sunglasses. Yeah. Oh, by the way, el hijo mío más pequeño se ponía súper histérico cuando entraba ese sol y le daba así. Y comenzaba a llorar como loco. Y Daira, yo no sé en qué tienda, ella fue y le compró unos lentes de sol y santo remedio. ¿Sabes? Las ventanas de atrás del carro, muy difícilmente te den summons por las ventanas de atrás. Son las ventanas de adelante que ellos nos enforzamos más. Ok, una pregunta entre tú y yo solamente, sin decírselo a nadie. ¿Quién gana más, tú o tu esposo? ¿Quién gana más? Nosotros normalmente tenemos el mismo sueldo, pero Félix hace más overtime que yo. No, él gana más que tú. Dirá que sí. Él hace más overtime, pero eso significa que pasa más tiempo fuera de la casa. Lo cual es un sacrificio para ustedes. Sacrificio para los dos. Yo tengo que hacer overtime también, pero no, el mío no es tan estricto como el overtime de él. Él tiene que hacerlo todos los meses. Tú nunca, como mujer, aunque tú haces una buena cantidad de dinero, ¿no te has sentido como con sobrepoder de tu poder tomar decisiones en la casa? Y no, lo que yo diga, eso va a ser. No. Bueno, yo sé que yo soy criada chapada a la antigua. Ok. Y también soy instruida en los caminos del Señor. Y los caminos del Señor dicen que el hombre es el jefe de la casa. Okay. So, mi esposo es el jefe de la casa y siempre lo va a hacer. Y lo que él diga, eso se hará hasta que tú salgas, hasta que tú te levantes. Él siempre tiene la última palabra. Sí. Ok, honey. Ok, amor. That's a good one, ¿no? No, pero sí, somos un equipo. Sí. Y trabajamos en equipo. Y siempre y cuando todo sea para el beneficio de nosotros y de nuestra familia. Good. Amén. A veces yo tengo la razón, a veces él la tiene. Ok. Solamente tenemos que ponernos de acuerdo. Nice. Lauren, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí en el podcast. Ha sido más que una bendición poder tenerte nuevamente. ¿Y hay alguien que tú crees que yo debería entrevistar? ¿Alguien que tú conozcas o que tú crees que tiene una buena historia para contar? Una buena historia. Yo diría que... ¿Tú sabes a quién yo creo que yo debería invitar? ¿A quién? Pastor Abby. Oh, sí. Bro, that will be fire. Yes.
Pastor Abby. Abimael sería una buena Abimael historia. es un ejemplo. This will be really good porque es un ejemplo de alguien que se faja, alguien inteligente y bueno, yo debería invitarlo. Plus, esa sería la primera conversación conmigo y Abimael después de yo irme de la iglesia. I can get roasted in that conversation. ¿No? ¿Qué va? I can be good. It's gonna be fine. ¿Sabes que? I can get roasted. No. I'm sure you're gonna be fine. Tú vas a estar bien. Let's Y see. él sería muy buen candidato. Oh, excelente. O sea, excelente candidato. Tú sabes que él lo ha estudió logrado en Santo todo. Domingo. No. Vino acá. Lo ha logrado todo. Validó sus estudios. Él es doctor en Santo Domingo y doctor aquí. Exactamente. Tiene una iglesia. Es demasiado. Yo creo que él sería un buen candidato. Sí, Abimael es un buen candidato. Let's see. Buen ejemplo. Muy buen ejemplo a seguir, yo diría también. Nice. Gracias. Gracias a ti por la invitación.